Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo video. Soy Daisy. Estoy muy emocionada porque te tengo desempaque y tutorial de esta hermosura. Mi nuevo plotter de corte de 28 pulgadas de la marca Vibor. Si estás planeando emprender con tu negocio de personalizado, si estás buscando por un plotter de corte que sea funcional, económico, fácil de utilizar y además que corte mucho más grande que una máquina Cricut, te recomiendo ver este video. Con este plotter de corte de 28 pulgadas de la marca Vibor podrás hacer cortes mucho más grandes comparados con lo que puedes hacer con un plotter de corte casero como la Cricut. Por ejemplo, acá tengo un corte en vinil adhesivo que mide 22 pulgadas de ancho por 42 pulgadas de largo. Mira, y esto solo es un ejemplo, puedes hacer cortes mucho más largos que este. Podrás cortar vinil adhesivo o vinil textil o iron-on. Además de cortar diseños grandes como el que te acabo de mostrar, también podrías cortar diseños de diferentes tamaños de una sola vez. Por ejemplo, si tienes 20 playeras de personalizar, podrás cortar esos 20 diseños de una sola vez y no tienes que estar poniendo material para cortarlo una por uno como lo tendrías que hacer con un plotter de corte casero de 12 pulgadas de ancho. Este plotter lo podrías poner en un escritorio así como lo tengo yo, o también lo podrías poner en su base. El plotter viene con su base y es muy fácil de ensamblarlo. También trae las instrucciones de cómo hacerlo. Y ya no se diga más, voy a mostrarte las partes que vienen en la caja y voy a comenzar a configurarla. Después voy a pasar a hacer los primeros cortes utilizando el nuevo plotter de corte de 28 pulgadas de la marca Vibor. Pero antes de comenzar quiero agradecer a la compañía Vibor por haberme enviado este plotter de corte para yo poder crear este tutorial para todos ustedes. Como puedes ver, la máquina es súper ancha. El área de corte es de 28 pulgadas. Abajo en la descripción de este video te voy a dejar el enlace de esta hermosa máquina. La puedes adquirir en Amazon o en su página oficial. Y junto con su máquina viene el manual de operaciones, en donde vienen las instrucciones de cómo configurarla y cómo utilizarla. Este es el DVD donde viene el programa. Si tu computadora no tiene para DVD, puedes descargar el programa de la memoria USB. Pero recuerda que el número de serie viene adentro de esta caja en un sticker amarillo. Cable de conexión y cable USB. Cable interface para computadora. Este no creo que lo vayas a utilizar. Esta es la memoria USB. En ese vas a encontrar el software, instrucciones de cómo instalarlo, cómo configurar la máquina cortadora y a cómo ensamblar el pedestal de la máquina. También trae 3 navajas de corte. Yo ya quité una, pero vienen 3. Estos tornillos son para ensamblar el pedestal. Y esta es la abrazadera para la navaja de corte. Y también trae un lapicero para dibujar. Y estas son las partes para armar la base de la máquina. Aquí vienen las instrucciones. Esto es súper fácil de instalarlo. Estos son los rodos. Esa es la ventaja, que con esta base vamos a poder transportar nuestra máquina de un lugar a otro. Ahora voy a pasar a conectar la máquina y a colocar la navaja de corte. Conecta el cable de conexión y después conecta el cable USB desde la máquina a la computadora. Voy a insertar la navaja de corte en la abrazadera. Presionas la parte de arriba de la abrazadera e inserta la navaja de corte hasta que llegue hasta adentro.
Luego suelta la parte de atrás. Y la navaja inmediatamente va a bajar. Ahora afloja el anillo color oro. Y con la parte de arriba, la parte color plata, puedes ir regulando la navaja. Nada más déjala que salga un poquito, como al grosor de una hoja de papel. Como ves, apenas se ve la punta de la navaja. Así es como debería de quedar. Ahora vamos a pasar a colocarla en la máquina. Afloja esta abrazadera. Ahora coloca la navaja hasta que llegue hasta abajo. Y luego aprieta la abrazadera. Y listo. Ahora vamos a colocar el vinil. Voy a colocar vinil adhesivo para hacer el primer corte. Y voy a cortar un rótulo de 22 por 42 pulgadas de largo. Este vinil es de 24 pulgadas de ancho. Coloquemos el papel de esta manera y asegurémonos que esté bien alineado. Luego lo apretamos en la parte de atrás. Lo puedes apretar solo a ambos lados o también podrías apretarlo en el centro. El vinil ya está bien alineado. Ahora vamos a hacer la primera prueba de corte. Presiona a donde dice offline y verás que la luz se encenderá. Luego con estas flechas vamos a regular la posición de la navaja y también del vinil. Para regular la posición del vinil vamos a presionar en la flecha de abajo o arriba. Para regular la posición de la navaja vamos a presionar las flechas de la izquierda y derecha. Voy a colocar la navaja en esa posición para que comience a cortar ahí. Ya que tengamos el vinil y la navaja en la posición deseada, vamos a presionar a donde dice origen. Como ves en la pantalla va a decir online y ahí vamos a regular la presión de la navaja. Por ejemplo, ahorita está a 800 por 180 gramos. Vamos a presionar a donde dice test para ver cómo corta. Va a cortar un cuadrado y ahí vamos a ver si hizo un buen corte. De esta forma ya vamos a estar seguros cuando cortemos el diseño final y así no desperdiciamos material. Y esta prueba la cortó a 800 por 180 e hizo un buen corte. Ahora voy a dejar el vinil preparado para cortar mi diseño. Presiona offline y luego con la flecha de arriba a abajo vas a ajustar la posición del vinil. Lo voy a colocar un poquito arriba del cuadro de prueba. Luego presiona origen y la máquina ya está lista para el corte. Y ahora vamos a instalar el programa. Inserta la memoria USB en tu computadora y estos son todos los folders que te van a aparecer ahí. Ahí vas a encontrar el programa, videos de cómo instalarlo, videos de cómo configurar la máquina y también videos de cómo ensamblar el pedestal. Busca este icono que dice Sign Master y ábrelo. Acá vas a seleccionar tu idioma y luego presionas OK. Ahora acá acepta el acuerdo, presiona siguiente o Next. Y acá te va a pedir que ingreses el número de serie que viene en la caja que te mostré anteriormente. Luego presiona Next o siguiente. Acá vas a seleccionar aceptar el acuerdo y presiona siguiente. Acá vas a seleccionar las medidas que tú quieres utilizar. Yo voy a seleccionar pulgadas. Y acá te va a dar una lista de modelos de plotter de corte. Selecciona el que corresponde a tu plotter.
Recuerda que ese número lo vas a encontrar en el lado izquierdo de la máquina. Luego presiona siguiente y siguiente aquí también. Y ya el programa se va a comenzar a instalar en tu computadora. Esto puede que lleve un poco de tiempo. Presiona OK y finalizar. Ya el programa ya está instalado en tu computadora. Lo abres y acá te va a pedir que actives el programa. Presiona activar y luego sigue las instrucciones de la pantalla. Puede que te pida tu dirección de email. Ya activado el programa, presionas documento nuevo. Y acá lo primero que vamos a hacer es seleccionar el tamaño de documento o de Canvas en el que vamos a trabajar. Por ejemplo, si vamos a crear un diseño pequeño, podemos dejarlo así en tamaño carta. Pero si vamos a crear un diseño más grande, es recomendable que cambiemos el tamaño del canvas. Para eso, presionamos acá donde dice Letter, en la esquina superior izquierda. Luego vamos a seleccionar acá donde dice Tamaños de página populares. Acá puedes seleccionar tamaño carta, legal, tabloide, A3, A4, A5, póster, banner, etc. Yo voy a estar cortando un diseño súper grande para que veas la ventaja de tener esta máquina comparada con una máquina cortadora casera, como por ejemplo la Cricut Explorer o la Maker, que solo ofrecen una área de corte de 12 pulgadas de ancho. El diseño que yo voy a cortar va a ser de 22 pulgadas de ancho por 42 pulgadas de largo. Por lo que voy a seleccionar acá una área de trabajo que se asemeje a esas medidas. Voy a seleccionar la de 36 pulgadas por 48 pulgadas. Y acá lo tenemos ya. Ahora te voy a mostrar a cómo insertar imágenes acá al canvas de Sign Master. Presionamos a donde dice archivo, luego importar, abres el folder en donde tienes el diseño, puede ser en SVG, PNG. Este archivo que yo voy a abrir es SVG. Luego voy a presionar acá en abrir y luego presionamos acá en el canvas y acá está el diseño. Le podemos cambiar las medidas utilizando los cuadritos alrededor de la imagen o también podríamos cambiarle las medidas acá en la barra de tamaños. Le voy a apretar el candado para cerrarlo para que no se me distorsione la imagen. Luego acá le voy a cambiar las medidas a 22 pulgadas de ancho por 42 de largo. Ahora lo voy a rotar porque lo va a cortar vertical, ya que es un diseño súper grande. Ahora ya que lo tenemos listo, lo vamos a mandar a cortar. Presionamos acá donde está la navaja. Luego acá vamos a seleccionar el modelo de máquina que vamos a utilizar. Por ejemplo, la mía es la KI 720A. Selecciónalo. Luego vamos a hacer una prueba en donde va a cortar el diseño. Presionamos acá donde dice prueba de área. Acá presionamos OK y nos vamos a la máquina a enmarcar el área en donde va a cortar el diseño. Ya enmarcó. Si todo está bien, nos vamos a la computadora para mandar a hacer el corte. Ahora que ya enmarcamos el diseño en el área deseada, vamos a proceder a cortarlo. Presionamos acá donde dice cortar ahora. Luego acá presiona sí. Mientras corta, acá en el programa nos muestra el progreso. Es la primera vez que corto un diseño tan grande de una sola vez. Siempre los he cortado en partes y cuesta mucho
ponerlos juntos a la hora de colocarlos en el área. Lo que me asusta un poco es depilar este diseño, pero vamos a ver cómo queda. En realidad no fue tan difícil depilar este diseño grande y es muy satisfactorio verlo ya limpio, terminado. Mira qué hermoso quedó el rótulo, muy bonito. Ya este lo podríamos nosotros transferir a una pared, a una ventana, etc. Ahora te voy a mostrar a cómo cortar varios diseños de diferentes tamaños de una sola vez. Y estos los voy a cortar en vinil textil o iron-on. Bueno, y acá tengo ya los diseños que voy a utilizar para este corte. Voy a estar personalizando unas toallas de cocina y necesito cortar varios diseños, por lo que lo vamos a hacer utilizando esta máquina para cortarlos de una sola vez. Mientras estén cortando, yo puedo estar trabajando en otros proyectos. Este es un Canva tamaño carta, pero lo voy a cambiar. Voy a presionar acá donde dice carta y voy a presionar acá donde dice editar tamaño. Y acá vamos a cambiarle las medidas a 12 pulgadas porque ese es el ancho del vinil que yo voy a estar cortando. Y acá le voy a poner 36 pulgadas, que son 3 pies. Y acá tenemos el área en donde vamos a poner los diseños. Y le cambio el tamaño al canvas para poder regularle el tamaño a los diseños. De esta forma sabemos que van a caber en el vinil. Voy a colocar este. Y le voy a cambiar tamaño. Y a este le voy a cambiar las medidas a 7 pulgadas de ancho. Este otro también debe de medir 7 pulgadas de ancho y lo voy a rotar para no desperdiciar material. Y esto les estoy cambiando las medidas a 7 pulgadas de ancho porque ese es el tamaño de diseño que necesito para personalizar las mantas de cocina. Y así sucesivamente vamos agregando los diseños hasta llenar el área. Le he cambiado color a los diseños para que ustedes vean la diferencia, pero todos estos diseños los voy a cortar en vinil del mismo color. Ya que tengamos todos los diseños listos para corte, vamos a proceder a colocar el vinil textil o iron-on en la máquina y hacer las pruebas de corte. Coloquemos el vinil textil o iron-on con el lado mate hacia arriba y el lado brilloso hacia abajo. Tratemos de que quede bien alineado. Ahora presionamos a donde dice offline y alineemos el vinil en la posición en donde queremos que corte utilizando las flechas. Ahora que el vinil y la navaja estén en la posición deseada, vas a presionar a donde dice origen. Y como ves, tiene los parámetros que utilicé para el corte de vinil adhesivo. Pero para cortar vinil textil o iron-on necesitamos cambiarle los parámetros utilizando las flechas. Y los parámetros para cortar vinil textil o iron-on son 800 por 100. Ahora presionas la tecla test para hacer la primera prueba de corte. Vamos a ver cómo corta el vinil textil o iron-on. Creo que lo cortó muy bien. Vamos a ver. Hizo un buen corte. Ahora ya estamos listos para enviar a cortar los diseños. Ya que hayamos colocado el vinil y hayamos hecho las pruebas, vamos a proceder con el corte. Vamos a presionar en la navaja. Esta es la forma en cómo va a cortar los diseños. Ahora, esto es bien importante. Como estamos cortando vinil textil, termoadhesivo o iron-on, vamos a presionar acá donde dice espejo o mirror. Luego podemos enmarcar el área para ver que haga el corte cabal en el vinil. Ya después de haber enmarcado lo podemos cortar así como hicimos con el diseño anterior. Voy a hacer la prueba o el enmarcado y aquí presionamos sí y nos vamos a la máquina.
Hacer el enmarcado o la prueba antes de mandar los cortes de los diseños nos ahorra mucho material, porque de esta forma sabemos si el corte lo va a hacer adentro del material. Vamos a proceder con el corte. Presiona acá donde dice cortar ahora. Acá presiona así. Si te gustaría saber más sobre esta máquina de corte de 28 pulgadas de ancho de la marca Vibor, te invito a que veas la descripción de este video, ya que ahí te voy a dejar los enlaces. Ya está a punto de terminar. Corta súper rápido. Vamos a ver cómo quedó. Voy a depilarlo rápidamente para mostrarte cómo quedan los diseños. Podrías depilar la hoja completa o podrías cortar y depilar los diseños individuales. Y yo acá los tengo ya depilados a todos los diseños. Mira, quedan muy bonitos. Ahora los voy a recortar y los voy a colocar en los artículos que los voy a prensar. Voy a personalizar unas mantas de cocina, unas camisetas y un bolso de tela canvas. Ya coloqué todos los diseños y ahora me voy a dedicar solo a prensar todos estos artículos. Y estos diseños en vinil textil o iron-on los prenso a 330 grados por 30 segundos. Para este proceso vas a necesitar una prensa térmica, pero si no tienes una, también podrías utilizar una plancha casera. Ya prensé todos los diseños, los dejé enfriar y ahora voy a remover la película transparente. Han quedado muy bonitos y siento que fue muy rápido el personalizado de estos artículos. Acá tengo ya 3 mantas de cocina personalizadas, un bolso de canvas y 2 playeras. Y todos estos diseños los corté de una sola vez. Espero que hayas disfrutado de este desempaque, revisión y tutorial del nuevo plotter de corte de 28 pulgadas de ancho de la marca Vibor. Si te ha gustado este video, te invito a que te suscribas a mi canal, a que le des like al video y también a apretar la campana de notificaciones. De esta forma no te perderás ninguno de mis videos nuevos. Gracias por tu visita y hasta la próxima.